Ahora vamos a ver reproducción sexual en animales. Los animales pueden ser básicamente o monoicos o dioicos. Se dicen monoicos cuando son hermafroditas, es decir, presentan los dos sexos en un solo individuo. Y dioicos cuando los sexos están separados, es decir, hay machos y hay hembras. En el caso que sean monoicos, pueden ser hermafroditas autosuficientes o hermafroditas insuficientes. Se dicen hermafroditas autosuficientes cuando se pueden autofecundar, es decir, no necesitan de otro individuo para reproducirse. El ejemplo de eso es la tenia. La tenia se autofecunda, hermafrodita autosuficiente. Hay otros casos donde hay hermafroditas insuficientes. Ahí un animal fecunda a otro animal. Eso también se le va a llamar fecundación cruzada. Ejemplos tenemos las esponjas, los nidarios, los platelmintos, los moluscos, los anélidos. Hay casos en el cual uno se comporta como macho y el otro como hembra, o ambos se fecundan a la vez. Por ejemplo, en el caso de los caracoles, un caracol se comporta como macho y el otro se va a comportar como hembra, a pesar que los dos son hermafroditas. Sin embargo, hay otros casos, como en los anélidos, en que uno fecunda al otro y viceversa. Ambos se comportan como macho y como hembra a la vez. Ahora vamos a hablar del aparato reproductor masculino. Aquí vamos a encontrar genitales externos y genitales internos. Los genitales externos son el pene y los testículos. Los genitales internos son el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y la uretra. Y aparte tenemos glándulas anexas, como la próstata, las vesículas seminales, las glándulas bulbouretrales y las glándulas uretrales. El pene es el órgano copulador y está formado por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos tienen en su interior una arteria llamada arteria cavernosa o arteria helicina, la cual lleva sangre a los cuerpos cavernosos. Cuando ocurre la erección, esta arteria lleva más sangre de lo usual y al hincharse el cuerpo cavernoso lleno de sangre aplasta a las venas. Entonces la sangre entra y no retorna. De esa manera se mantiene la erección. El cuerpo esponjoso está atravesado por un conducto llamado uretra. La uretra tiene dos finalidades, tiene dos funciones. Lleva la orina y también conduce el semen, por eso decimos que es un conducto urogenital. El glande es la cabeza del pene y está formado por el cuerpo esponjoso. Todo el cuerpo y la cabeza del pene están cubiertos por piel, a la cual vamos a llamar prepucio. En la circuncisión se corta el prepucio de tal manera que el glande queda libre. Eso es una medida de higiene. El escroto es una bolsa de piel muy fina que contiene músculos. Ahí vamos a encontrar los testículos, que tienen que estar a 1 o 2 grados de temperatura por debajo de la temperatura corporal para que ocurra la espermatogénesis. Si la temperatura se eleva, los testículos dejan de producir espermatozoides y así el individuo se convierte en infértil. Los testículos son ovoides y usualmente son 2. Se les llama glándulas anficrinas porque tienen 2 porciones, la exocrina y la endocrina. La porción exocrina produce semen y la porción endocrina va a producir testosterona. En los túbulos seminíferos del testículo ocurre la espermatogénesis y las células de Leydig del testículo van a producir testosterona. También encontramos a las células de Sertoli, que son muy importantes porque van a formar la barrera hematotesticular. Si bien es cierto que los espermatozoides se forman en los testículos, ellos van a madurar en el epidídimo. El epidídimo, así enrollado, mide unos 5 centímetros, pero desenrollado puede medir unos 7 metros de largo. Y es aquí donde se almacenan los espermatozoides hasta que son expulsados en la eyaculación. Cuando los espermatozoides van a ser eyaculados, circulan por un conducto llamado deferente. Es este de acá. El conducto deferente va a llevar a los espermatozoides hasta la próstata. Este conducto es importante porque este es el que se liga y se corta durante la vasectomía. La vasectomía era una operación quirúrgica para evitar el embarazo. La vasectomía es considerada usualmente como una técnica anticonceptiva irreversible.
Sin embargo, hay una operación que puede revertir este proceso llamada vasostomía, con la cual los hombres pueden recuperar su fertilidad. Otra técnica anticonceptiva es la inyección. Existe la inyección anticonceptiva para hombres, que es el inhibidor de esperma bajo guía, en inglés Rizug. Se inyecta en el conducto deferente un gel que va a evitar el paso de los espermatozoides desde el epidídimo hacia el exterior. El efecto de este tratamiento es de 13 años. Si un hombre desea revertirlo, se somete a otra intervención en la cual se disuelve el gel y vuelve a la normalidad. Sin embargo, aún no se sabe si pasó los 13 años un hombre puede volver a inyectarse. El conducto deferente se une al conducto que sale de las vesículas seminales y va a formar el conducto eyaculador, que es este pequeño segmento que está aquí. Las vesículas seminales son dos y aportan el 60% del volumen del semen. Su secreción contiene fructosa, que es muy importante porque es fuente de energía para los espermatozoides. Fibrinógeno, que es lo que le da ese aspecto gomoso, pegajoso al semen. Y prostaglandinas. Las prostaglandinas son importantes porque hacen que el útero se contraiga durante el acto sexual y de esa manera hacen que el semen ascienda mucho más rápido hacia las trompas. Como les dije, este pequeño segmento que está aquí se va a llamar conducto eyaculador. Se forma de la unión del conducto deferente con el conducto de la vesícula seminal. El conducto eyaculador entra en la próstata. Sí, esto que está aquí es la próstata. Como se dan cuenta, está en la base, está debajo de la vejiga. La próstata aporta el 35% del semen y también el PSA, que es el antígeno específico prostático. ¿Por qué es importante? Porque este disuelve el coágulo. Recordemos que hace un momento les dije que la vesícula seminal producía fibrinógeno, que hacía que el semen tenga aspecto gomoso, pegajoso. El antígeno específico prostático tiene el efecto contrario, disolver este coágulo, disolver este moco. Ahora, cuando hay cáncer a la próstata, parte de este antígeno específico prostático va a la sangre. Por lo tanto, este antígeno se busca en las pruebas serológicas de cáncer a la próstata. También encontramos fosfatasa ácida, fibrinolicina y zinc. Como podemos ver, la próstata está alrededor de este conducto. Este conducto es la uretra. A esta porción de la uretra se le va a llamar uretra prostática, porque está envuelto por la próstata. La uretra, como podemos ver, tiene función urogenital, porque trae la orina proveniente de la vejiga y el semen formado por la secreción de la próstata, la de la vesícula seminal y los espermatozoides que son traídos por el conducto deferente desde el epidídimo. En esta parte del cuerpo esponjoso, llamada bulbo, encontramos a las glándulas de Cooper, o también llamadas glándulas bulbouretrales. Van a formar el líquido preseminal, cuya función es lubricar el conducto de la uretra. El líquido preseminal puede contener espermatozoides. Precisamente por eso puede también provocar embarazo. El recorrido de los espermatozoides y los fluidos de la próstata y la vesícula seminal antes de que salga se va a llamar emisión. Una vez que esto es expulsado al exterior se va a llamar eyaculación. Todos los espermatozoides salen desde el epidídimo. Ahora, todos los conductos por donde pasan los espermatozoides se van a llamar vías espermáticas. Recuerden que los espermatozoides se forman en los túbulos seminíferos. Sin embargo, van a recorrer un largo camino. De los túbulos seminíferos van a los tubos rectos. Luego pasan por la red de testis o red testicular o red de Haller. Luego pasan por los tubos eferentes, el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y la uretra. Un detalle que no debes olvidar. En los testículos se forman espermatozoides, verdadero, pero son inmóviles. Solo adquiere movilidad en el epidídimo.